están? Qué gusto poder saludarlos. Pues bueno, ¿cómo está? Qué gusto saludarle en este maravilloso jueves. ¿Cuántos están felices por eso? Porque estamos aprendiendo cada vez más cosas que nos hacen ser mejores hijos de Dios, ¿verdad? Y como dice la Biblia, la idea es que nos hacemos mejores hijos de Dios cuando andamos cada vez más como es digno de Él. Y andar como es digno de Dios es primeramente andar sanos, andar prósperos, andar ricos. Dios quiere que seamos ricos para que les demos a los pobres. Esto es importante entenderlo y es parte de lo que estamos estudiando en este tema número 11 de nuestro discipulado, principios bíblicos para vivir en triunfo, principios bíblicos para triunfar. Lo que Dios quiere es que como hijos suyos andemos siempre en triunfo. La palabra lo dice en segunda a los Corintios, no es primera a los Corintios, este, sí, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pues que Él nos quiere llevar siempre en triunfo en Cristo Jesús, ¿verdad? Y que por medio de nosotros la gente le conozca a Él, que por medio de nosotros se manifieste el olor de que lo conocemos. Eso está tremendo y por medio de nosotros manifestar el olor de que conocemos a Dios. ¿Y cómo manifestamos el olor de que conocemos a Dios? Pues cuando andamos como es digno de Él, sanos, prósperos, ricos, gozosos, esto quiere decir contentos, felices, ¿verdad? Y acuérdese que Dios quiere que sea feliz. Dios nos creó para ser feliz, Dios nos ama tanto que quiere que seamos felices y por eso nos ha venido a dar a través de Cristo Jesús una vida en abundancia. Por eso nos ha venido a dar abundancia en esta vida y hoy vamos a aprender cosas maravillosas de la palabra de Dios. Espero que tome usted nota. Si no es en papel, con lápiz o pluma, entonces en su celular. Y también le voy a aconsejar lo de siempre, no deje de oír otra vez estas clases, estas enseñanzas que hacen que nosotros nos reafirmemos en la palabra de Dios. Esto es importante que aprendamos a vivir una vida afirmada, cimentada en la palabra de Dios. Porque si nosotros construimos nuestra vida en la palabra de Dios, nada nos va a poder derribar. Si nosotros construimos nuestra vida en arena, en arena, pues cualquier cosa nos va a derribar. Entonces, esa es la diferencia entre construir nuestra vida en la roca que representa a Cristo, nuestro Señor y Salvador, o construir nuestra vida en nuestras ideas y emociones que ciertamente pueden ser a medias, que ciertamente puede ser sin sabiduría, inexperta, sin experiencia. Entonces, mejor construir nuestra vida en la sabiduría y conocimiento de la palabra de Dios. Acuérdate que Cristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad te hará feliz. Amén. Muy bien, pues bueno, vamos a ver por qué nos quiere bendecir Dios con una vida en abundancia. Esto es lo que vamos a ver hoy. Por qué nos quiere bendecir Dios con una vida en abundancia? Y bueno, existen dos razones que vamos a mencionar hoy por las cuales Dios nos quiere bendecir y quiere que experimentemos una vida en abundancia. Y la primera razón es porque Dios nos ama y desea que disfrutemos la vida. Escuche esto y anótelo. La primera razón es porque Dios nos ama y desea que nosotros disfrutemos la vida. ¿Sale? A veces esto va en contra de los religiosismos, ¿no? Y de los legalismos, de las falsas doctrinas que dicen que ser cristiano es andar como Demóstenes, ¿verdad? ¿Se acuerda de Demóstenes, el de Don Gato y su pandilla? Él cómo andaba, sufro, 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 sufro. Y no sale de un sufrimiento cuando ya entra otro. Y qué triste que haya gente que vive así, de un sufrimiento en otro, de un problema en otro, de una situación en otra, y es porque
Su sistema de creencias le está haciendo vivir eso, porque cree que eso es de Dios. En el fondo de su corazón, aunque no lo dice o no lo concientiza, cree en el fondo de su corazón que eso es normal, que es normal andar de tumbo en tumbo, o de frentazo en frentazo, o de problema en problema, de tristeza en tristeza, de sufrimiento en sufrimiento, y hasta me da guácala decir todo esto. No, Dios quiere que tengamos una vida llena de gozo, disfrutándola todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y precisamente nos hace esos comparativos, ¿no? Donde dice que si nosotros, que somos pecadores, que nos equivocamos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más no dará nuestro Padre Celestial a nosotros las cosas que le pidamos? Pero ¿cuántos de nosotros le pedimos creyendo que nos las va a dar? Ayer estuvimos en un evento que nos invitó una iglesia de aquí de Cuernavaca y cuando podemos ir vamos con mucho gusto. Y comentaba yo con un hermano acerca de la fe que me decía, es que yo estoy creyendo a Dios y tengo que tener fe porque eso le agrada a Dios. Y le dije, sí, efectivamente, recuerda que tener fe es agradar a Dios, pero recuerda, no olvides las características de la fe que a Dios le agradan. No nada más se trata de decir, yo tengo fe y así le estoy agradando a Dios. No, ok, qué bueno, pero a ver, ¿cuáles son las características de la fe que agrada a Dios? Y ahí lo dice la Biblia. Número uno es la fe que cree que Dios está ahí. Número uno, que tú crees que Dios está ahí, que sí le hay, que está ahí, que sí existe, que sí es. Dios no existe, sino Dios es, porque lo que existe habla de que un día va a tener fin. La existencia de algo es algo que un día va a dejar de existir. Pero cuando hablamos de que Dios es, por eso Él dijo, yo soy. No existo, no dijo yo existo, no. Él le dijo a Abraham, yo soy. Él le dijo a Moisés, yo soy el gran yo soy, porque Él es. Y dice la Biblia que la característica de la fe que agrada a Dios es saber que Él está ahí, saber que le hay. O sea, sí hay un Dios que está ahí. Y la segunda característica de esta fe que agrada a nuestro Dios Padre es creer de verdad en el corazón que Él es nuestro galardonador. Es lo que dice ahí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios, número uno, crea que le hay, crea que sí está ahí. Y número dos, crea que Él está ahí para galardonarnos. Crea que Él lo va a galardonar. Esa es la segunda característica de la fe que agrada a Dios. Le dije, entonces, ni siquiera te preocupes, porque él andaba, dice, estoy preocupado, pero estoy creyendo a Dios. Bueno, a ver, o haces una cosa o haces la otra. No puedes estar preocupado y si te preocupas, de hecho, por ahí empezó la plática, ¿no? Porque si te preocupas, estás pecando y pídele perdón a Dios, porque estás preocupado porque no estás confiando en Él. Y esa es una afrenta, ese es algo que contrista a Dios, que le causa tristeza a Dios, porque el que se preocupa es porque no confía en Él, es porque no descansa en Él, es porque... y esto es normal cuando no te congregas, cuando no diezmas, cuando no vas a la iglesia, no te conectas cada 8 días, no vuelves a oír las enseñanzas que producieron en ti fe, que producieron en ti gozo, que producieron en ti conocimiento, que te da libertad para ser feliz, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y esas son las dos características de la fe que agrada a Dios. Entonces, si tu fe no tiene esas dos características, yo te recomendaría que la empezaras a revisar y empezaras a hacer los cambios que creas que tienes que empezar a hacer con respecto a esto. ¿De acuerdo? Entonces, la primera razón es porque Dios nos ama y desea que disfrutemos la vida. La segunda razón, ¿verdad? De por qué quiere Dios bendecir
nuestra vida con abundancia es porque Dios ama a todos y desea que seamos un medio de bendición para bendecir a otros. Esta es la segunda razón. Fíjate, la primera razón es porque Dios te ama a ti, Dios me ama a mí. ¿De acuerdo? Es en primera persona, a título personal, Dios me ama a mí y desea lo mejor para mí. Esa es la primera razón. Dios me ama a mí y desea que yo disfrute la vida. A mí me gustaría hacer este ejercicio, que es muy bueno, es un buen ejercicio para meditar y reprogramarnos. El año pasado di una serie que se llamaba Reprogramarse para poder creer. Acuérdate que la idea en esta vida es poder creer en Dios, poder creer en su palabra, es poder recibir de Dios lo que dice su palabra. Entonces, cierre sus ojos y repite esto conmigo. Dios me ama y desea que disfrute la vida. Otra vez, Dios me ama y desea que yo disfrute la vida. Una vez más, Dios me ama y desea que yo disfrute la vida. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos dio la vida. Y Él nos dio la vida para disfrutar la vida. No nos dio la vida para sufrir. Entienda que todo sufrimiento, todo mal es obra de Satanás. Hechos 10:38 lo deja claro. El que hace males es Satanás. El que hace bienes es Jesucristo. Hechos 10:38 lo deja claro. Entonces, fíjese bien, Dios me ama y desea que disfrute la vida. La segunda razón es porque Dios ama a todos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? O sea, así como Dios me ama a mí, te ama a ti y ama a todos. Ama a todos. Y como ama a todos, desea que nosotros seamos un medio por el cual podemos bendecir a otros. Que nosotros seamos un medio de bendición para bendecir a otros. Ayer, después de que salimos de este evento, fuimos a cenar. Pues como siempre en los eventos de Dios, uno se prende, uno se carga, uno se llena, siempre es de bendición y fuimos a cenar y saliendo dos personas se acercaron, primero una y nos pidió ayuda, nos pidió apoyo y le dimos una cantidad. Después ya que nos íbamos a subir a la camioneta, otra persona se acercó y ayúdeme por favor a completar para esta receta y también le dimos otra cantidad. Entonces, Dios nos ama y ama a todos y nos quiere usar como medios para bendecir a otros. Esto es importante entenderlo, ¿de acuerdo? Dios desea que usted sea bendecido y que sea una bendición. A ver, repítalo conmigo. Dios desea bendecirme y que yo sea una bendición. ¿De acuerdo? Dios desea bendecirme y que yo sea una bendición. Dios quiere bendecirme y que yo sea una bendición. Podemos dar por hecho que conforme más tenemos espiritualmente y materialmente, más podemos dar a otros. ¿Cierto o no? Yo no le puedo dar a usted algo que Dios no me ha dado. Lo que yo le enseño a usted es porque Dios me lo ha dado. Dios me lo enseñó. ¿Por qué me lo enseñó? Porque fui a estudiar. Por eso. ¿Quería más? Pues fui a estudiar otra vez. ¿Quería más? Pues fui a estudiar otra vez. Y por eso es que Dios me dio más. Dios es justo. Acuérdese de esto, que Dios es justo. Dios siempre da a cada quien conforme a la justicia de cada quien. ¿Qué le quiero decir con esto? O sea, si usted oye 2 veces este mensaje, usted va a recibir doble bendición de este mensaje. Y de cualquier otro mensaje. Cada vez que usted oiga un mensaje, usted va a recibir bendición porque Dios es justo.
Si usted llega a la iglesia, si usted va a la iglesia y llega desde antes de que empiece la alabanza y la adoración y usted está ahí para alabar y adorar a Dios, Dios le va a dar más a usted que el que llega cuando está acabando la alabanza y la adoración nada más a oír el mensaje. O sea, creer, si usted cree que por llegar cuando acaba la alabanza y va a empezar el mensaje, usted cree que va a recibir lo mismo que el que llegó desde un principio, usted está más perdido que Adán el día de las madres. O sea, olvídelo, usted está engañado, usted se está engañando a sí mismo, se está haciendo tarugo, ¿se dice? Se está haciendo tarugo a sí mismo. Porque no le va a dar a usted lo mismo que alguien que llegó a alabarlo y adorarlo. Si le diera lo mismo, él sería un Dios injusto. Si le diera lo mismo al que diezma que al que no diezma, sería un Dios injusto. Y Dios no es un Dios injusto. El día que Dios comete una injusticia, deja de ser Dios. Y eso es imposible para Él. No puede. Es una de sus incapacidades. Hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Dios no puede arrepentirse de lo que ya dijo en su palabra. Si Él en su palabra dice, yo he venido para que tú tengas vida en abundancia, y se refiere a todos, ¿qué crees? Se refiere a todos. Y Él no se puede retractar ni puede cambiar de opinión. El que no recibe la vida en abundancia es porque no puede creer eso, porque trae otro sistema de creencias muy religioso o de otras religiones o de otras falsas doctrinas que lo han llevado a creer que ser espiritual es ser pobre, pues eso es lo que va a vivir, porque eso es lo que cree y al que cree lo que cree. ¿Me explico? Esto es importante que lo entienda, al que cree lo que cree. Entonces, repito, podemos dar por hecho que conforme más tenemos, tanto espiritualmente como materialmente, más podemos dar a otros, ¿verdad? Entre más tengamos materialmente, más podemos compartir, más podemos dar, más podemos bendecir. Si anoche hubiéramos traído más dinero, hubiéramos tenido más dinero, hubiéramos podido dar más a esas personas. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra en Primera de Timoteo 6, 17 y 18. Primera de Timoteo 6, 17 y 18. Dice, a los ricos de este mundo o siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que ¿qué dice ahí? Las disfrutemos. Dios ha puesto cosas en este mundo, se los he dicho muchas veces y este es el versículo que lo dice. Dios ha puesto muchas cosas en este mundo para que nosotros las disfrutemos. Pero fíjese bien en esto. Todas las cosas buenas que hay en el mundo son para que nosotros nos deleitemos con Dios en ellas. No tiene, se lo he dicho, no tiene nada de malo que usted vaya a un buen restaurante y disfrute una buena comida compartiéndola con su familia, compartiéndola con sus seres queridos. No tiene nada de malo que usted se vaya de viaje con su familia. No tiene nada de malo que usted disfrute un espectáculo artístico sano, ¿verdad? Con su familia. No tiene nada de malo. Malo si va a ver usted un concierto donde van a hablar de puros rebusques de dolor, ¿no? Puras letras de canciones de que rata inútil y que me estoy muriendo por ti. Eso no es de Dios. Eso no está bien, ¿no? Hay música buena, sí, música bonita, sí, música que edifica, sí, pero también hay música que destruye, letras que destruyen. Entonces, eso es importante. Pero fíjese bien, repitamos lo que dice la palabra. Dice, a los ricos de este siglo o mundo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
Verso 18, que hagan bien, que sean ricos también, ¿verdad? En buenas obras, dadivosos y generosos. Repito, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. ¿De acuerdo? Ahora, Dios amonesta aquí a los ricos contra dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que en estos versículos Dios está amonestando a los ricos? ¿Mm? ¿Cuál sería? Número uno, en el verso 17 dice que no sean altivos, que no sean altivos. La riqueza no es para que te creas el muy, para que seas arrogante, soberbio, ostentoso, no es para eso. No es para que seas altivo y veas a los otros por abajo de tu hombro, ¿no? Como dicen, por encima del hombro, así como, ay, chusma, ¿no? Y fúchila y todo eso. Manda que no seas así. Y la otra cosa, este, la otra cosa por las cuales Dios amonesta a los ricos es por poner su esperanza en las riquezas. Aun cuando nosotros seamos ricos, tenemos que poner la esperanza en Dios, que es el que nos da las riquezas, que es el que nos da todas las cosas. Entonces, fíjate bien, no pongas tu esperanza, tu paz. Esto es bien interesante, ¿eh? Enfóquense bien, porque esto es bien interesante. Dios no manda que pongas tu paz en tu cuenta de banco, en lo que tienes, en las riquezas. Dios te dice, pon tu paz en mí. Ten paz porque confías en mí. Ten paz porque yo soy el que te da las riquezas. Yo soy el que te cuida, el que te protege, el que te provee, el que te mantiene. Yo soy el que he puesto muchas cosas en la tierra para que tú te deleites en ellas, para que tú las disfrutes. Eso leímos ahorita. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería la otra cosa que Dios nos dice aquí? Que seamos ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Entonces, las dos cosas que no debemos hacer como ricos es esto, ser altivos, ¿verdad? Y poner la esperanza en las cosas materiales. Poner tu valor existencial en las cosas materiales. Poner tu valor existencial en Dios, es lo que debemos de hacer. Confiar en Dios, poner tu dependencia no en lo que tienes, sino en Dios, siempre, todo el tiempo, y no ser altivo. O sea, ¿qué quiere decir esto? No ser soberbio, altanero, prepotente, sino ser humilde, ser manso de corazón, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos pide Dios que seamos? Pues que seamos dadivosos, que hagamos el bien, que seamos ricos también en buenas obras, que seamos generosos, que atesoremos para nosotros mismos un buen fundamento para lo porvenir y echando mano de la vida que Dios nos ha dado, no de las riquezas. Muy bien, entonces eso es lo que nos dice los versículos 17 y 18. En Deuteronomio 8, vamos a Deuteronomio 8, del 11 al 18. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te saciéis y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso,
lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Qué cosa, ¿verdad? Quiero repetirle algo porque lo estoy leyendo y estoy oyendo muchas otras cosas más, pero quiero decirle algo que es vital. Hace tiempo le decía a alguien, o creo que a ustedes, que nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios y a confiar en nosotros mismos. El mandamiento de Dios dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿no? Y el segundo mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, fíjate bien, el primer amor a quién es, a Dios. Ahora, ¿de qué depende el amor a Dios? El amor a Dios depende de que lo conozcas. Tú puedes creer en Dios, pero puedes no conocer al Dios en el que crees, y menos si tienes falsas creencias de Él por religiones raras de hombres, ¿no? Entonces, una cosa es creer en Dios y otra cosa es conocerlo, conocerle. La idea es conocer al Dios en el que creemos, porque cuando nosotros conocemos al Dios en el que creemos, seremos libres por ese conocimiento de la verdad, nos hará libres de los engaños, mentiras y falsas creencias que tenemos acerca de Dios, como lo hemos venido viviendo a lo largo de este discipulado. Llevamos ya mucho tiempo estudiando este discipulado que nos ha llevado a conocer a Dios de una manera muy diferente como nos enseñaron las religiones, ¿no? O incluso en otras falsas doctrinas. Entonces, después de que nosotros creemos en Dios y le conocemos, ¿qué crees que sucede? Que nos conocemos a nosotros mismos y cuando nos conocemos a nosotros mismos nos amamos, ¿verdad? Por eso Por eso es que podemos amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate bien en el orden. Tú crees en Dios, conoces a Dios, entonces cuando tú lo conoces puedes cumplir el primer mandamiento que es amarlo. Entonces tú ama al Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, tu alma, tu mente, todo tu ser, ¿verdad? Cuando tú haces eso, que le conociste y le amaste, al mismo tiempo te conociste y te amaste a ti, porque tú eres a imagen y semejanza de Él. Luego entonces puedes portarte como Él. Si Él ama a todos, tú también puedes amar a todos. Entonces, como puedes amar a todos, puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué te amas a ti mismo? Porque conociste a Dios y lo amaste. Porque cuando conociste a Dios y lo amaste, también te conociste a ti, descubriste que eres igual a Él, a su imagen y semejanza. Y eso es igual a Él. ¿De acuerdo? Ahora fíjate bien, todo esto produce la fe en Dios, pero también la fe en ti. Escucha esto, porque es para ti. La fe en Dios produce la fe en ti. Y mira lo que dice aquí. Verso, déjame ver dónde lo 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No es eso, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas.
a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día se refiere a todos los días, como en este día se refiere a todos los días. Y lo que quiere decir aquí es que todos los días, te acuerdes que Dios, tu Padre Celestial, te da el poder para hacer las riquezas. ¿Por qué la gente no se hace rica? Porque no sabe esto. Y si no lo sabe, ¿cómo lo cree? Si no lo cree, ¿cómo confía en eso? ¿Cómo puedes confiar en algo que no crees? Que de hecho creer es confiar. ¿Y cómo puedes creer en algo que no lo sabes? Lo que está diciendo aquí Dios es esto, que recuerdes, acuérdate esto todos los días, ten presente que tu Padre Celestial es el que te da el poder de hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. El pacto que Dios hizo con todos, con Abraham, con Moisés, con el pueblo de Israel, con todo el mundo, es para todo el mundo todos los días. Y es ese pacto donde yo te voy a dar el poder de hacer riquezas. Fíjate bien, aquí la palabra de Dios está diciendo que Él te da el poder de hacer riqueza. En Proverbios dice que Dios da la riqueza y no añade tristeza con su riqueza. Dios nos hace ricos y la riqueza de Dios, decía yo en una de las clases pasadas, no produce tristeza. La riqueza que se consigue el hombre por sus propias manos, por delinquir, por el crimen organizado, esa le va a dar tristeza porque tarde que temprano la va a pagar. Nadie se va de este mundo, escúchenlo, nadie se va de este mundo sin recibir las consecuencias de sus actos, buenos o malos. Nadie, nadie. Eso es imposible. Entonces, no pierdas tus ojos de esto donde dice, acuérdate que tu Dios Padre o tu Padre Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día lo hace ahora contigo, lo hace ahora con nosotros. ¿Cuándo lo hizo con nosotros? Cuando mandó a Cristo. Por eso Cristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Otra vez el reino de Dios, donde todo es añadido todo es recibido por añadidura. Todo es añadido por entrar en su reino, por ser ciudadanos de su reino. Adquirimos derechos. Amén. Entonces, esto es lo que aprendemos aquí en Deuteronomio 8. Y Cristo lo confirma. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para restaurarles, redimirles la riqueza. Cristo no vino nada más para redimirnos a la vida eterna, sino Cristo vino para redimirnos a vivir sanos y para redimirnos a ser ricos, a volver a ser ricos, porque ese es el reino de Dios. En el reino de Dios no hay nada más sanidad y en lo demás somos pobres, ¿no? En el reino de Dios hay sanidad y riqueza. ¿Qué hay en el cielo? Santidad, sanidad y riqueza. Allá no hay nada malo, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra del Señor? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dijo Cristo? Arrepentíos, deja de ser como eres, deja de pensar como piensas, deja de ser como es todo el mundo, sino transfórmate por medio de la renovación del entendimiento de la palabra de Dios para que lo conozcas y compruebes que su voluntad es buena, agradable y perfecta para tu vida. En otras palabras, para que compruebes que la voluntad de Dios es que tú seas feliz. Ahí está la felicidad.
La voluntad de Dios es que seamos felices. Por eso es buena, agradable y perfecta, porque en su voluntad está el que tú seas feliz. ¿Y cómo eres feliz? Pues siendo sano y siendo rico. El problema es las falsas religiones y doctrinas que nos han hecho creer que Dios quiere que seamos pobres. Y eso es una estrategia de Satanás. Esa es una obra de Satanás. ¿Para qué? Para que tú creas que tienes que ser pobre y porque tú crees que tienes que ser pobre, entonces vas a ser pobres. Porque Cristo dijo, al que cree lo que cree, tu fe, tienes que entender que tu fe obra para ti lo que tú estés creyendo en tu fe. La fe no tiene sentido común, la fe no tiene conciencia, la fe no juzga, la fe no dice, esto es bueno, te lo voy a dar, pero esto es malo, no te lo voy a dar. No, la fe no. La fe, aunque si tú estás creyendo en algo malo, tu fe te lo va a dar, porque la fe es un poder que lo usas para lo que tú quieras. La fe es el poder que Dios nos ha dado para que si tú estás creyendo que te va a dar, ¿qué crees? Te va a dar. Si tú estás creyendo que Dios quiere que seas pobre, ¿qué crees? Vas a ser pobre. Emprendas lo que emprendas y hagas lo que hagas, vas a ser pobre, porque en el fondo tú crees que eso es lo que Dios quiere que seas. Y no es correcto. Son mentiras del diablo. Te tienes que deshacer de ellas. Entonces, ¿quién nos da el poder para hacer las riquezas? Dios. Te tiene que quedar claro. Dios está contigo, Dios es contigo. Tú puedes aspirar a mucho y Dios te va a decir, va, claro que sí, estás aspirando a mucho, quieres tener mucho. Bien, hijo, bien, bien, te voy a preparar para que tengas mucho, te voy a dar ideas para que tengas mucho, te voy a dar lo que tienes que hacer para que tengas mucho. Si eres un hijo que dices, bueno, papá, yo no quiero mucho, yo quiero lo necesario. Ok, hijo, está bien. Yo respeto lo que tú quieres. Acuérdate que Dios es un caballero. Es el caballero de caballeros. Él respeta todo lo que nosotros pensamos porque nos dio ese respeto cuando nos otorgó el, la libertad de expresión, la libertad de creer, la libertad de ser, la libertad de hacer, y eso se llama libre albedrío. Entonces, cuando Él nos da el libre albedrío, Él dice, te voy a dar la libertad de pensar, creer, sentir, hablar, hacer y vivir lo que tú quieras. Y me voy a ajustar a lo que tú quieras. Y me voy a ajustar a lo que tú creas. Entonces, tú crees que nada más tienes que tener lo necesario, tú crees que tu Padre Celestial, nada más quiero darte lo necesario. Ok, hijo. Si tú estás creyendo que yo nada más te quiero dar lo necesario, órale pues, te voy a dar nada más lo necesario. Porque eso es lo que tú estás queriendo y creyendo. Si tú crees que yo te quiero hacer rico, bien, hijo, vamos juntos. Sí te quiero hacer rico. ¿Tú crees que te quiero hacer rico? Bien crees. Te voy a hacer rico, te voy a dar ideas, te voy a enseñar, te voy a preparar, te voy a dar el conocimiento y vamos. Muchos hombres, muchos seres humanos, hombres y mujeres se han hecho ricos cuando empezaron a creer esto. Aun cuando estaban en la rina, en el más alto nivel de pobreza, yo he oído conferencias de hombres que son ahora multimillonarios, que tienen más coches de los que pueden manejar, y fueron hombres que estuvieron en condición de calle, o sea, no tenían casa, dormían abajo de los puentes, se bañaban una vez al mes, comían de lo que la gente tiraba en la basura y después se hicieron ricos cuando conocieron la verdad. La verdad los hizo libres de la pobreza. Entonces, en ti está el secreto, en ti está la verdad, en ti está la solución. Tienes que entender eso. ¿Quién nos da el poder para hacer las riquezas? Dios.
¿para qué nos da el poder para hacer las riquezas? Para estar bien, para ser felices y para bendecir a otros. ¿Ok? Para definir el pacto de Dios, podemos decir que Dios siempre ha querido prosperar a su pueblo. Sí. Desde los judíos, cuando les prometió una tierra donde donde abundaba la leche y la miel, ¿verdad? Podemos ver en el Antiguo Testamento cómo su pueblo tenía prosperidad, bienestar y riqueza. Podemos ver en el Antiguo Testamento, se los he dicho muchas veces, Abraham, que está en el Antiguo Testamento, era el hombre más rico del mundo. ¿Y quién lo hizo el hombre más rico del mundo? Dios. Eso está en Génesis capítulo 13, versículo 2. Ahí dice, Abraham era riquísimo. Y la palabra riquísimo no es rico, es riquísimo y significa el más rico. Eso significa riquísimo, el más rico. Entonces, eso es lo que Dios hizo con su pueblo. Los prosperó, les dio bienestar y riqueza. Sus vidas de bendición testificaban de la bondad de Dios en sus propias vidas y ellos tenían siempre la disposición y a su disposición los recursos necesarios para perpetuar el pacto de Dios en su descendencia y para sustentar las verdades de la palabra de Dios en los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos. ¿Ok? Y la reflexión es esta: si bajo el antiguo pacto Dios quería que su pueblo fuera bendecido y prosperara, con más razón aún ahora estando bajo un nuevo pacto y mejor pacto, ¿cómo no va a querer Dios bendecirnos a nosotros, que no solo somos pueblo, sino también hijos? Y como hijos nos quiere bendecir en abundancia. En Hebreos 8:6, vamos a ver esto viene en Hebreos 8:6. Hebreos, fíjate, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, ¿verdad? Aquí ya está hablando que si Adán no lo hubiera regado, no se hubiera tenido que procurar un lugar para el segundo hombre de Dios, nacido, creado directamente por Dios, que fue Cristo Jesús, que fue el que vino a darnos este tanto mejor pacto, ¿verdad? Como mediador de un mejor pacto, donde establece mejores promesas de las que Dios mismo había establecido con su pueblo, los judíos. Los judíos es su pueblo, los cristianos somos hijos. ¿Entiende esto? Somos hijos. Juan 1, 12 y 13 dice que por haber recibido a Cristo, por haber creído en su nombre, Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Él, ya no engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados de Dios. Somos hijos de Dios y por ser hijos de Dios estamos bajo un mejor pacto del que Dios había hecho antes con su pueblo en el Antiguo Testamento. Si esto no te aclara tu vida, entonces no lo va a hacer nada. ¿Ok? Entonces, alabado sea Dios porque como hijos tenemos derechos que nos ha dado en un mejor pacto, en un nuevo pacto, que es por Cristo Jesús, en Cristo Jesús, por su sangre, por su muerte y por su resurrección. Solamente tienes que creerlo. Solamente tienes que creer que Él vino para darte vida en abundancia
y solamente cuando lo creas, Dios te va a dar, te va a empezar a dar dirección, ideas para negocios, para, no sé, comprar el billete de lotería que va a salir premiado, pero solamente tienes que creerlo. O sea, que realmente tú borres de todo tu ser el que toda raíz, cualquier atisbo que tú creas que lo que Dios quiere es que estés pobre, que sufras y que andas de tropiezo en tropiezo y de angustia en angustia, tienes que eliminarlo. En cuanto lo elimines de tu sistema de creencias y lo sustituyas por el sistema de creencias de que Dios quiere que yo compruebe que Él quiere que yo sea completamente feliz, entonces tu vida va a empezar a cambiar. Entonces va a venir la abundancia en tu vida. Ese es el plan de Dios. Al ser bendecidos por Dios, los hijos de Dios testificamos de la naturaleza generosa de nuestro Padre Celestial y por otro lado, esto permite que el cuerpo de Cristo, o sea nosotros, tengamos todos los recursos necesarios para proclamar las buenas nuevas del Evangelio en todo el mundo. Segunda de Corintios 9, 7 y 8. Vamos ahí. Segunda de Corintios 9, 7 y 8. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Le voy a decir algo. Aquí en el original no dice necesidad. Dice ni por obligación. ¿Por qué lo aclaro? Porque cuando uno tiene necesidad es cuando uno tiene que dar. Cuando yo más necesidad tuve es cuando más di. ¿Para qué? Para que Él me diera. Porque la palabra de Dios dice, da y se te dará. Medida buena, se te dará medida buena. Remecida, apretada, dará Dios en tu regazo. O sea, ni siquiera tienes que estar sudando el lomo. Porque regazo es esto. Regazo es esto. Cuando estás sentado, este espacio que hay aquí, que es donde luego cargas a un bebé, a un niño, aquí es donde dice Dios, este es el regazo, y aquí es donde dice Dios que te va a dar esa medida buena, esa prosperidad. O sea, cuando estás sentado, tranquilo, en paz, ¿verdad? Entonces, dice Dios, cada uno dé como propuso en su corazón, da como proponga tu corazón, no tus cuentas. No des con tristeza. ¿Por qué no debes de dar con tristeza? Porque Dios te lo va a multiplicar. Si tú das con tristeza es porque no crees que Dios te lo va a multiplicar. Ni por necesidad, no, es ni por obligación. No des porque es una obligación. Tienes que dar porque crees que Dios te lo va a multiplicar, porque crees lo que Él dijo en su palabra, que si tú das, Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición en tu vida hasta que sobreabunde. No hasta que abunde solamente, sino hasta que sobreabunde. Entonces no des por obligación, ni des con tristeza. Dios te está dando un montón de razones para dar con alegría y para dar no por obligación, sino por inversión. Eso fue bueno. Dar por no obligación, sino por inversión, porque Dios te va a multiplicar todo lo que inviertas en su reino. ¿Ok? Dice que Él ama al dador alegre, porque Dios ama al dador alegre. ¿Quién es el dador alegre? Pues el que está alegre porque cree la verdad de Dios y como cree la verdad de Dios, sabe que lo que Él le dé a Dios, Dios se lo va a multiplicar. Entonces da con contento. ¿Por qué? Porque Dios me va a multiplicar. Yo doy con gusto porque esto que estoy dando, yo sé que Dios me lo va a multiplicar. Por eso doy más, porque entre más de, más me lo va a multiplicar, porque eso dice la palabra. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, subrayen eso, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, también abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió
dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Aleluya. Alabado sea Dios. Entonces, si tú le crees a Dios, vas a dar con alegría. Si tú no le crees a Dios, te va a costar trabajo y vas a dar con tristeza. Y eso no te va a traer nada bueno. Lo que va a producir es que tú estás dando porque tú estás creyendo, que estás invirtiendo porque Dios te lo va a multiplicar. Por eso dice, da como proponga tu corazón. Da como proponga tu corazón. No con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y quién es el dador alegre? El que sabe que Dios le va a abundar para tener todo en todas las cosas. Lo suficiente para que incluso des también, sigas dando también a la obra de Dios para extender el Evangelio, la luz del Evangelio y todo eso. Entonces, ¿a quién ama Dios? Al dador alegre. ¿Será Dios capaz de ayudarnos para que tengamos lo necesario para gozar de la vida y para dar a otros? Claro que sí, Dios es capaz de ayudarnos para que tengamos lo necesario, así como dice en su palabra, para que teniendo todo lo necesario en todas las cosas, no nada más en unas, sino en todas las cosas, y aparte de tener lo suficiente en todas las cosas, todavía tengamos para dar a los demás. Eso es, todavía nos sobre para dar a otros. Mateo 6:33, y con esto terminamos. Mateo 6:33 es uno de mis versículos favoritos. Mateo 6:33, me encanta, hasta el número me encanta. 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y si usted lee más arriba, a partir del verso 25, él está hablando de puras cosas materiales. Él está hablando de economía, de finanzas, de riqueza. Dice, no te preocupes por riqueza, no te preocupes por el dinero, no te preocupes por qué vas a comer y qué vas a vestir, porque en el reino de Dios y su justicia tú te puedes vestir mucho mejor aún de lo que se vestía Salomón con toda su gloria. Alabado sea el Señor. Me prediqué gloria, me prediqué gracia. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Así es de que crea a Dios, que Él quiere darle en abundancia y Él le dará en abundancia. Es el pacto de cada día que Dios hace con nosotros. Cada día aprendimos eso. Cada día por Cristo Jesús, Dios hace ese pacto con nosotros. O sea, renueva ese pacto con nosotros. O sea, hace presente ese pacto con nosotros. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo vendrá por añadidura, ni siquiera lo tienes que pedir. Me dio muchísimo gusto compartir como siempre con ustedes esta poderosísima palabra. Y no se olviden nunca que Dios le ama y le bendice siempre como nosotros también. Nos vemos la próxima.